Hola, mi nombre es Alexandra Zamora, y te doy una muy cordial bienvenida a este canal. Quiero invitarte a que nos acompañes. Y si te gusta el contenido de este programa, que te suscribas y le hagas clic a la campanita. Hoy vamos a estar en el estudio de Gálatas 5, del 16 al 22. Esta es la continuación de un estudio y esta sería la tercera parte, donde ya hablamos un poco más sobre las obras de la carne. Así que es un tema muy interesante, pero yo te recomiendo que busques en el canal la parte 1 y la parte 2 para que te sea mucho más claro el contenido de esta clase de hoy. Y muy bienvenido, muy bienvenida. Vamos a comenzar con una oracioncita, pidiéndole a Dios, al Espíritu de Dios, que nos guíe y que nos ayude a comprender sus misterios, a entrar en esta profundidad tan grande que es su palabra y que Él nos ayude a que este día sea un día más donde nosotros podamos tener más de Él y menos de nosotros, si se puede, ¿verdad? Vamos a estar orando. Señor y Dios Todopoderoso, Padre Celestial, en esta hora presentamos nuestras vidas delante tuyo y aquí en tu presencia, oh Dios, sabiendo que tú nos estás escuchando, con esa confianza plena de saber que somos tus hijos y tus hijas, que somos importantes para ti y que tú nos has convocado a estar acá, que no llegamos a este estudio por casualidad o porque alguien nos invitó, sino que tú estás con los cordoncitos en tus manos, construyendo en nuestra vida, bendiciéndonos con tu presencia y que tú nos convocas en este estudio. Así que en esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo entre a nuestro corazón y que tú seas el maestro, que tú seas verdaderamente el que nos enseña, que aunque yo esté impartiendo el conocimiento, pero todos aquí sabemos que la enseñanza viene de ti, que tú eres el único que puede escribir en el corazón de un hombre, que tú eres el único que puede cambiar una forma de pensar, que tú eres el único que puede sanar un corazón herido, que tú eres el único que puede entrar ahí a los patrones de conducta más profundos y transformarlos, y que tú eres un Dios transformador, y que nosotros, oh Dios, somos transformados por ti, por tu presencia, a través del alimento que tú nos das, que en este caso es la palabra. Así que, Señor, nos disponemos a estudiar tu palabra con un espíritu humilde, reverente, sabiendo que no venimos a leer un libro de geografía o de historia o de ciencias. Venimos a estudiar tu palabra, venimos a enterarnos qué es lo que tú dices. ¿Qué piensas tú sobre algunos aspectos de nuestro diario vivir? Así que es tu opinión la que cuenta y la que venimos a escuchar, no la opinión de una mujer o de un hombre, sino qué dice tu palabra. Por eso, Dios, pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta hora a comprender, oh Dios, tu palabra y darle una práctica, darle una praxis, de manera que podamos aplicarle en nuestro diario vivir. Que sea un alimento que nos lo podamos comer y podamos ver el fruto de él en nuestras acciones diarias. Muchas gracias, Jesús. Muchísimas gracias. Padre, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Ok, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso para ubicarnos un poquito en dónde comenzamos hoy y vamos a continuar. Les quiero decir que son muy bienvenidos y muy bienvenidas, que los amo mucho, que siempre estoy orando por ustedes, que siempre los recuerdo en mis oraciones, que si no por nombre a cada uno, pero sí a la mayoría me acuerdo y los pongo a todos delante del Señor y oro por las cositas que ustedes piden en oración al final, cuando terminamos el estudio, que oramos por ustedes. Entonces quiero que sepas que estoy orando por ti. Inclusive estoy orando por las personas que luego ven este programa en las redes sociales, si alguno lo ve. Quiero que sepas que yo oro por ti. Oro por tu vida, por tu bienestar, por la presencia de Dios en tu vida, porque puedas comprender mejor el mensaje de Dios. Porque sé que eres importante para Dios, muy importante para Dios. Dios ama a sus hijos y sé que te ama a ti. Estamos en el estudio de Gálatas 5 del 16 al 25. Y este estudio nos ha llevado ya 3 sesiones. Esta sería la tercera.
En el primero vimos el fruto del Espíritu y vimos que el fruto del Espíritu es esa expresión de Dios en nosotros. Sí, no es educación, no es buenos modales, no es protocolo, no es algo que aprendimos en una clase, sino que es producto de nuestra relación con Dios. Y cómo esa relación con Dios y ese resultado se expresa en nuestro diario vivir. Vimos que el fruto del Espíritu es uno y es amor, pero que tiene 9 manifestaciones. Dentro de esas 9 manifestaciones estuvimos estudiando en los estudios anteriores que están la fe, la fidelidad de Dios, entender la fidelidad de Dios para con nosotros y el resultado de nuestra fidelidad con la comunidad donde Dios nos ha puesto. Entendimos también los conceptos como el ser manso, que significaba tardo para responder. Una persona que piensa, que reflexiona antes de responder, que no reacciona, sino que acciona en la vida. Vimos la serenidad, la paz, pero no la paz que podemos comprar en el mundo, o que nos da el mundo, o que nos da la meditación, o que nos da el poder mental, o que nos da el estar en la naturaleza, que también es una paz buena. Vimos la paz que es el resultado de nuestra relación con Dios, que es diferente. Es una paz que te sostiene en los momentos dificilísimos de tu vida. Es una paz diferente. Y vimos el gozo, que también es una expresión del fruto en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros hablamos del gozo, vimos que el gozo es un contentamiento, no es felicidad, no es efímera ni intensa como la felicidad, sino que es un contentamiento con la vida, con lo que somos, con lo que tenemos. Y vimos también la mansedumbre, vimos la bondad, recuerdan la bondad, que es ese amor de Dios, pero que se pone con límites y con firmeza. Vimos la humildad, que es considerar a los demás superiores a nosotros. Y vimos también el dominio propio, que es ese controlar nuestro hombre interior, ese saber cómo controlarnos, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con el temperamento. También vimos la paciencia y vimos que la paciencia no se parece en nada a lo que entendemos hoy en el español, que la paciencia es perseverancia, es resistir en los tiempos difíciles, inclusive para sobrellevar a una persona difícil en nuestra familia. Sí, entonces vimos que el fruto de la relación con Dios se expresa en diferentes formas. Y esa fue la primera clase sobre este tema de Gálatas 5. Pero también vimos la semana pasada las obras de la carne, que es lo opuesto al espíritu. Y vimos que la naturaleza humana y la naturaleza de Dios, las dos están dentro de nosotros. Sí, no es que cuando nosotros seguimos a Jesús en nuestro diario vivir, la naturaleza pecaminosa humana se va. No, no, se quedan las dos hasta que este cuerpo mortal sea transformado en gloria. Entonces nosotros aquí en la tierra, en este peregrinaje, tenemos las dos naturalezas y ellas chocan, ellas se oponen. La naturaleza humana quiere los placeres, quiere ciertas cositas y el espíritu quiere que obedezcamos a Dios y a veces obedecer a Dios es totalmente contrario a lo que hemos hecho por 20 años o por 30. Entonces, no siempre nos gusta. Y la carne reacciona. Y también hablamos un poco de que, ¿quién es la que va a triunfar? ¿La naturaleza caída o la naturaleza de Dios en nosotros? La que va a triunfar es la que alimentemos más. Claro, en primera instancia hay que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es Dios hecho hombre y que vino a morir en una cruz por nosotros y nuestros pecados y que a través del Espíritu Santo hoy mora dentro nuestro y que somos su templo. Sí, que ya Jesús no mora en un edificio, Él mora dentro de su templo y el templo es el ser humano. Ahora, ¿quién va a ganar la lucha? Bueno, la lucha va a ganar quien usted más la alimente, ¿verdad? Si usted lo que más alimenta es pues cositas que hacen daño, cositas que no sirven, cositas que son como basurita espiritual, si le podemos llamar, pues la carne se va a empoderar. Y cuando usted quiere hacer el bien, cuando usted quiere expresar el fruto del Espíritu, la carne le va a resistir más. Entonces vimos que el secreto está en alimentar el espíritu a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, a través del estudio de la palabra. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Alimentándonos. Yo oigo testimonios de ustedes todos los días, lindísimos, lindísimos, que cosas que están logrando, que están pudiendo, que Dios les está resolviendo.
Y eso se está dando porque usted está alimentando el espíritu. Entonces, no es que solamente los lunes, ¿verdad? Sino también leemos la palabra durante la semana y para los que comienzan, ya les he dicho que empezamos en el Evangelio de Juan. Cuando uno empieza a dar los primeros pasitos siguiendo a Jesús, digamos, de una forma un poquito más formal, lo recomendable es empezar en el Evangelio de Juan. Ya cuando leíste Juan y leíste Hechos, por ejemplo, ya puedes irte a Mateo y ya lo vas siguiendo en orden hasta el libro de Apocalipsis. Antes de Apocalipsis paras. Apocalipsis no entras en los primeros pasitos. Es un libro muy complicado de numerología, con una terminología totalmente apocalíptica. Es un género literario que es difícil de entender. Entonces, ¿para qué vas a meterte a leer algo que todavía no vas a entender? Mejor lees lo que sí estás para entender. Así que entonces, sabiendo nosotros que el fruto del Espíritu es una expresión de nuestra relación con Dios y recordando que estudiamos el texto bíblico en las primeras obras de la carne, ya no del fruto del Espíritu, porque eso lo vimos la primera vez, la segunda vez vimos las obras de la carne. Eh, yo quisiera recordar algunas de las cositas que vimos de las obras de la carne, muy poquitas, un pequeño repaso. Vimos palabras fuertes, ¿no? Vimos palabras bien fuertes. Dentro de las obras de la carne está la fornicación. Y vimos que la palabra fornicación viene de una palabra en griego que significa porneia, que es de donde viene la palabra pornografía. Y que vimos que la palabra fornicación en el idioma original del Nuevo Testamento, que es el griego koiné, la palabra porneia tenía un montón de significados. Algunos de los que vimos fue pedofilia, fue incesto, fue violencia doméstica. Expliqué por qué la violencia doméstica es todo un ciclo patológico, enfermizo, de comportamiento que tiene que ver con la estimulación sexual. Vimos que fornicación también tiene que ver con el sexo fuera del matrimonio. Vimos que fornicación también tiene que ver con adulterio, que es el sexo de una persona que está casada con otra, que no es su esposa o su esposo. Vimos también el homosexualismo como una obra de la carne. Vimos también el voyerismo, que es la gente que le gusta observar por los huecos en las paredes y ese tipo de cosas. Vimos el fetichismo, que es la gente que guarda objetos después de que ha tenido coito con alguien. Vimos que la palabra fornicación se refiere a las relaciones sexuales, al coito más bien, porque también habla del sexo con animales, que es otra de las expresiones. Entonces, la palabra porneia en el griego original tenía un significado variosísimo, recuerdan, muy amplio, y que yo les di el ejemplo de una fruta. Y les dije, piensa en una fruta. Y les dije, en un segundo piensa en una fruta. Y bueno, unos se imaginaron un banano, una papaya, una mandarina, un mango, y que yo les dije, bueno, la palabra porneia era igual. Tenía muchos significados, como la palabra fruta hoy en español. También vimos la palabra inmundicia, sí, que es la impureza moral del cuerpo y de la mente. O sea, alguien que en la mente también no tiene esa pureza. Vimos la palabra lascivia, que también está ahí en Gálatas, una obra de la carne, que es la inclinación al placer sin límites. Es aquella persona que ha llegado a tener una inclinación al placer tan grande, al placer sexual, tan grande que ni siquiera conoce límites, ni siquiera respeta los límites sociales. O lo que puedan pensar los demás o cómo les puede afectar a los demás. Y yo les conté las experiencias de testimonios que he oído y de cosas que he visto yo. Entre esas les conté de situaciones de personas que andan desnudas en algunas ciudades del mundo solo con los zapatos, por ejemplo, hoy día, y estamos hablando de ciudades como Estados Unidos. Les hablé también de la idolatría y les hablé que la idolatría es una obra de la carne y significa adorar ídolos, o sea, figuras que representan a un Dios. Sí, cualquier Dios que sea, pero que es una figura hecha por manos o por hombres. Entonces, que la idolatría también les hablé que puede ser un objeto, pero también puede ser algo por lo que es más importante en tu vida que Dios. Entonces, la idolatría no solamente puede ser un objeto, también puede ser un algo, o también puede ser una persona, ¿verdad? Y hay que ser como cuidadoso, porque sí, pasa. Créanme que hay personas que ponen a una persona en el centro de su vida y la adoran. Sucede. Entonces, eso es la idolatría y la estuvimos viendo. Vimos varios textos bíblicos al respecto y les di la base bíblica. También vimos la palabra hechicería, fuertísima palabra, ¿verdad? Recuerda que es una palabra que nacía de la palabra farmacia, ¿verdad?
y que originalmente era la palabra farmacia y que nace con un muy buen sentido. Al principio era una palabra de connotación totalmente positiva en los orígenes de la palabra, porque significaba el revolver varias hierbas y varias cositas para medicina, pero que luego fue degradando hasta convertirse en el veneno que usaban para matar a los reyes y a los faraones. Hablamos también de que muchas veces la hechicería toma muchas formas. El agorero, el sortílego, la magia, el consultar a los muertos, los medium, y les probé con la Biblia, con el texto bíblico, de que eso está en la Biblia. Y si está en la Biblia, como hablamos la vez pasada, tiene que ser que existe. Y esto lo digo porque sé que muchas personas creemos que no existe. Sé que muchas personas creen que no existe, pero yo les digo, está en la Biblia y está muchas veces. Entonces, no me veo a un Dios perdiendo el tiempo hablando de algo que no tiene relevancia. No encuentro por qué Dios prohibiría al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento hacer esas prácticas. Tiene que haber una razón importante por la cual Dios las prohibió. Entonces, todo eso lo estuvimos estudiando un poquito. Y bueno, vimos que muchas veces las personas a veces lo pueden hacer inclusive inocentemente, ni saben. Ahí van a que les lean las manos, el tarot, qué sé yo, los cristales para arriba, para abajo, que me caiga. Tengo una amiga que se lo pone aquí arriba, como para que le caiga en el centro de la frente. O sea, y todas esas cositas, todo eso de las piedras, de las energías, ese tipo de cosas. Aunque yo no dejo de creer en que hay ciencia en algunos metales y algunas cosas que traen sanidad, pero no porque tiene energías espirituales, sino porque hay una prueba científica. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? No involucrarnos en cosas del ocultismo, espirituales, y peor sin saberlo. O sea, nos podemos meter en un lío con Dios y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Yo conozco muchas personas que yo ayudo en mi caminar y que son personas que se han involucrado enormemente, se han involucrado tremendamente en todos estos temas y hoy tienen consecuencias muy, muy graves en su vida. Eh, Ahora, mm, solamente para ilustrar, porque alguien se inquietó y me dijo, bueno, y entonces, qué sucede cuando una persona, por ejemplo, una persona en la vida, qué sé yo, hace algo malo? Si cuando lo hace hoy, cuando está en la obra de la carne, hoy, en realidad es el resultado de algo que hicieron los padres en su vida, por ejemplo. Vamos a ver, yo les voy a poner un caso de una muchacha que atendí una vez, hace mucho tiempo, unos 30 años. Este, esta muchacha, eh, estaba conmigo y en menos de una hora de sesión me pidió irse a lavar los dientes como 5 veces. Entonces, bueno, a través de eso yo me doy dando cuenta y voy jalando el hilito a través del tiempo que compartíamos juntas para poder saber de dónde venía esta gran necesidad de limpiarse su boca. Y bueno, ahí encontramos la razón, ¿verdad? Había sido una situación en infancia, la cual hoy pues la llevaba a este comportamiento obsesivo. Eh, pero ahí la fui conociendo más. Entonces me contó en una de las conversaciones cómo en algún momento de su vida, cuando era muy niña, vivía en un lugar muy pobre. Entonces la mamá la vestía como un hombrecito en las noches. La vestía con pantaloncito de hombre y con una camisita, le ponía una gorrita, siempre en las noches, antes de dormir, y así la dormía. Y la mamá le hacía esto porque vivía en un lugar tan pobre que le daba mucho miedo a la mamá que se metieran a robar en la noche. Entonces, la mamá decía, bueno, si se meten a robar en la noche, creen que es un hombrecito, no la van a violar, no le van a hacer nada. Entonces la vistió de mujer, de hombrecito. Entonces ella se acostumbró a ser muy masculina, sumamente masculina. Cuando creció, siguió siendo muy masculina, en algunos aspectos, pero ella siguió manteniendo su femeninidad, ¿sí? Su femeninidad no. Entonces, yo creo que es muy importante que estos acontecimientos, como el caso de ella, no repercutieron. ¿Sí? No fue que hicieron que ella tuviera una tendencia, una preferencia sexual por alguien de su mismo sexo, ¿no? A ella le gustaron los hombres y en ese aspecto de su vida así fue como ella creció y como lo manejó.
Pero ¿qué pasaría si esa jovencita, esa niñita, que por una influencia o un cuidado de la mamá que ni siquiera era con una mala intención, esa niña luego llega a tal vez a sentirse más hombrecito y preferir, digamos, a una persona de su mismo género? Alguien me preguntaba, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto para Dios? Bueno, yo te cuento que para Dios, y esta es una parte muy difícil de digerir, así que preparémonos. Yo no encuentro en la Biblia un Dios que justifica el pecado de alguien a los 30 años porque fue parte del error de los papás o de los abuelitos. No lo justifica. Cada persona tiene que darle cuenta a Dios de su presente y de su momento. O sea que uno no puede decir fue culpa de mi papá o culpa de mi mamá. O sea, Dios no hace ningún quiebre ni hace ninguna cosita como quien dice, bueno, es que en tu caso es diferente porque es que, bueno, qué sé yo, no sé, por ejemplo, hablemos del niño. El niño que es abusado a los 4 añitos y es abusado por un viejito, un miembro de la familia, por un abuelito, muy duro lo que voy a decir. El niño que es abusado por un abuelito cuando está pequeñito. Bueno, porque en incesto, ¿verdad? Sabemos que el incesto existe, que es real y que es el número altísimo, altísimo. Lástima que no traje la estadística para que vean cuán importante es cuidar a los niños en la familia inclusive. Y bueno, ¿qué pasa? Este niño es abusado por una persona mayor y bueno, este niño crece, ¿verdad? Y pasan los años y allá a los 20 años resulta que este muchacho ya no es un niño, se convierte en un asesino en serie de ancianitos. Entonces, puede esta persona decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Lo que pasa es que a mí me hicieron daño de niño y yo ahora odio a todos los ancianos. Y entonces Dios le diría, bueno, entonces no te preocupes, está bien. Pues, o sea, te entiendo y no voy a condenarte, no es pecado para ti matar. No, Dios no lo hace. Así que amigos y amigas, no hay justificación para ningún pecado con Dios. No hay ningún quiebrecito. No hay ninguna, así como que dio un favoritismo desde el cielo, si le podemos llamar. Mm, no, no existe. Pero eso no quiere decir que Dios no ama. Dios ama a todas las personas y para Dios es independiente si el pecado de alguien es una mentira o si el pecado de alguien es un asesinato, para decir algo. El amor de Dios por nosotros es incondicional. Así que el amor de Dios por ti, por cada persona que está escuchando este mensaje, es incondicional. Dios te superama. Dios te superama. Bueno, condicional, sí, en cierto sentido, no podría decir incondicional, corrijo. Es condicional porque tienes que creer que su Hijo Jesús vino a morir por ti y por tus pecados. Pero es todo lo que Dios quiere de ti. Y lo demás lo continúa haciendo el Espíritu Santo. Entonces, aclaro eso porque algunas personas me llamaron para preguntarme, entonces quería aclarar ese punto. Ahora, este, ¿dónde termina un trauma y dónde comienza el tema de las tinieblas, como este niño? ¿Dónde fue trauma? ¿Dónde es un aspecto psicológico? ¿Y dónde comienza la parte espiritual? Bueno, es psicológico en el momento en que el niño está siendo abusado, es psicológico en todo ese periodo de tiempo. ¿Y cuándo comienza la parte espiritual? Cuando ya él se convierte en una persona que está haciendo daño a otros. ¿Ve? En la primera parte él es un receptor, en la segunda parte ya él está haciendo daño. Entonces, el límite está ahí y bueno, eso es un trabajo que ya tiene que hacer aquella persona que está trabajando con alguien que está sufriendo esto, como por ejemplo los terapeutas, que son creyentes y que entienden este otro lado de la moneda, que no son todos, ¿verdad? Porque algunos, pues, dentro de los colegas o los profesionales en el campo de la psicología no creen en el plano espiritual y tampoco en Dios. Entonces, así es como podemos saber dónde termina uno y dónde empieza el otro. También vimos otras obras como vimos antes, como son la idolatría, ¿no? Y vimos lo que trataba y vimos también de la hechicería, que inclusive en la hechicería hay muchas cosas de la hechicería mucho más profundas de las que enseñé en la vez pasada y tal vez algún día continuemos con un estudio más profundo. Pero, por ejemplo, cosas que puede vivir una persona que haya sido muy comprometida con la hechicería y la brujería, alguien que haya hecho trabajos o que haya andado en ese mundo, que se haya mezclado en ese mundo, sabiendo sin saberlo. Porque de nuevo, es que aunque no lo supieras que lo estabas haciendo, igual vas a tener las consecuencias.
Por ejemplo, pueden haber cosas como sueños de mucha violencia en su vida, puede sentir presencias extrañas en su espalda, está lavando los platos y siente que hay una presencia en su espalda y hasta le dan escalofríos y puede entrar a ciertas partes de la casa donde siente que hay algo malo, que le da horror, que ni siquiera lo habla con nadie porque le da miedo que piensen que está loca o que está loco. Este, pueden venir sueños de inmundicia sexual que tú dices, pero ¿yo dónde vienen estas cosas tan feas a mi vida? Les comparto, por ejemplo, una experiencia que tuve yo en uno de mis últimos viajes ahorita, antes de la pandemia, a Tailandia. Yo resulta que tenía que estar en Tailandia para un tema, que un trabajo que iba a hacer, y, y con lo que yo estoy buscando ahí en una aplicación, el hotel, pues yo veo un hotel, lo veo, lo reviso, veo que todo está muy bien, que está en el centro de la ciudad, que por lo tanto yo voy a un lugar seguro, veo que es decente, que está limpio, que tiene sus cositas, que dan el desayuno incluido. Digo, perfecto, esto es lo que ocupo yo para pasar aquí un par de noches, que era todo lo que iba a estar en la capital. Cuando yo llegué, me acosté, me fui a dormir. Cuando yo me desperté en la mañana, me vinieron a recoger unas amigas para, no me acuerdo, almorzar o algo. Y me dijeron, ¿cómo estás? Y le digo, yo estoy como si yo no hubiera dormido en toda la noche. Y me dicen, ¿y por qué? Y yo le digo, fíjate que yo pasé, pero es toda la noche con unos sueños eróticos, unas cosas tan horribles, tan diabólicas que yo ni siquiera las había pensado en toda mi vida. O sea, cosas tan feas con lo que yo soñé y inmorales. O sea, no es algo que yo ni siquiera vi en mi vida. Eh, y estoy agotada porque yo me despertaba cada rato, o sea, en medio de todo eso me despertaba y oraba y me volvía a quedar dormida. Claro, yo venía de un vuelo transatlántico, ¿no? Cansadísima. Bueno, aunque había parado en Japón, pero igual, venía de varias horas de vuelo. Y fíjense que cuando le cuento a mis amigas y me dicen, pues Alexandra, tú sabes que el centro de la prostitución más grande del mundo está acá. Y yo le digo, sí, yo lo sé. Y me dice, bueno, las personas que vienen de afuera en una cierta condición de limpieza espiritual, etcétera, esto lo notan. Ahora, ¿cuánto más tú, que estás hospedada en el centro de la prostitución de la capital de Tailandia? Yo no sabía, yo los cogí online, yo los cogí internet, el hotel. Yo no sabía dónde estaba. A mí me pareció un bonito hotel. Pero ellas me enseñaron, caminamos por las cuadras y bueno, los bares estaban abiertos las 24 horas y todas las chiquitas de 14, 15, 17, 20 añitos y los muchachitos igual, ¿no? Ahí en las calles siendo prostituidos. Eh, entonces, les cuento que sí existe toda esa contaminación. Y les cuento y les comparto una experiencia mía personal. Les podría compartir muchas más, mías y otras personas que han venido y que han buscado ayuda en algún momento. Todos los sueños, cierto tipo de cosas que usted puede identificar como que hay opresión en su vida, que hay contaminación, que hay cositas de esas que no están bien. Conozco gente que inclusive ha querido matarse sin tener ningún problema, sin tener ninguna depresión, sin estar lidiando con ningún problema físico orgánico, ¿ok? Y que han tenido en un momento las ganas de matarse. O sea, que sí existen todas esas cositas. Bueno, ahí los dejo con ese montón de información y con esa, yo sé que esto es como fuerte, pero yo sí no quiero que ustedes minimicen el poder que puede haber también en las cosas que no son de Dios y que a veces parecen luz porque tienen un corazón, una lucecita o porque son de color morado o porque, ¿verdad? Dije morado porque es una piedra que me acordé ahorita que mucha gente la encuentro por ahí. Pero hoy vamos a estar entonces concentrándonos en las obras sobre las relaciones interpersonales. Entonces acabamos de terminar el repaso y vamos a empezar en las obras que tienen que ver con las relaciones interpersonales. Esta categoría tiene 8 obras de la carne, solo esta categoría. Las 8 tienen que ver con relaciones interpersonales. Y es que al igual que hoy, las relaciones interpersonales son sumamente importantes. Son lo que determina la salud en la familia y lo que determina la salud en la sociedad. Entonces, son muy importantes. Y todo esto para que una familia funcione y cumpla el propósito por el cual Dios creó la familia, porque recuerden que la familia no se creó sola. La familia fue creada por Dios.
desde Génesis, en el Antiguo Testamento. Dios creó al hombre y creó a la mujer y los unió y les dijo, multiplíquense, multiplíquense y enseñorecen de todos los animales. Si Dios creó la familia desde el inicio, hombre y mujer los creó. Entonces, cuando nosotros hablamos de las relaciones interpersonales, estamos hablando de la importancia que tienen las relaciones interpersonales en el diario vivir para todo, para tu vida como individuo, para tu familia, para tu grupo de iguales inclusive, tus compañeros de trabajo, tu familia, tus amigos, tu pareja, ¿verdad? Para todos. La primera que vamos a estar viendo es enemistades. Vamos a ver la palabra enemistades. Pero ¿saben una cosa? Voy a devolverme un momento y voy a leer con ustedes todo el texto para que lo tengamos ahí de referencia. Gálatas 5, 16 al 25, por favor. Si lo pueden abrir todos, ahí vamos a concentrarnos. Vamos a leerlo todo, pero nos vamos a concentrar en las obras que hoy vamos a ver. Y con esto concluimos el tema de las obras de la carne. Gálatas 5, 16 al 25. Yo voy a leer para ustedes. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. No pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. O sea, son libres para hacerlo. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, son muy fáciles de ver, dice el apóstol Pablo aquí. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa. ¿Con qué? Con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu, dice el apóstol San Pablo, que es quien escribió el libro de Gálatas. Y ahora vamos entonces a ver de esas obras la que está en el verso 20. Odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borracheras, orgías y cosas parecidas. Esperemos que nos alcance el tiempo. Si no, hacemos una cuarta parte si fuera necesario. Enemistades. Dice enemistades, ahí donde estamos en el 20. Es la característica de un ser humano hostil, una persona que va por la vida vomitando hostilidad donde quiera que llegue o lo que quiera que haga. Es una actitud negativa mental hacia otra persona. Es una indisposición contra alguien. Existía en la época que Pablo escribió problemas entre grupos étnicos, existía mucho racismo. Lo sabemos porque encontramos mucho texto bíblico. Por ejemplo, entre los judíos y los samaritanos había un racismo impresionante entre ellos. Existía una gran enemistad abierta entre grupos raciales culturales. Entre los bárbaros y los griegos, por ejemplo, entre los judíos y los gentiles, entre los judíos y los samaritanos. O sea, todo era contrario, esto era totalmente todo lo contrario que habla el amor. Bueno, esto era lo que se daba. Entonces Pablo estaba tratando de enfocarse en este problema para corregirlo. Luego tenemos pleitos, otra palabra que está ahí. Cuando habla de pleitos, que también usted lo puede encontrar ahí como discordia.
Los pleitos, las discordias, son el resultado de la enemistad, de la actitud negativa mental hacia la otra persona. Miren qué interesante. Entonces, la enemistad es la actitud hacia el otro, la hostilidad. El pleito es como la práctica de esa enemistad. Sí, viene primero la actitud hostil hacia el otro. El pleito es la consumación, es la implementación de esa hostilidad. ¿En qué? En un pleito, en una enemistad, en una actitud negativa mental hacia la otra persona totalmente. Es la rivalidad. Se encuentra ya, es cuando la enemistad se desahoga ya en el pleito, por decirlo de alguna manera. Las enemistades y los pleitos tienen entonces una relación íntima. La enemistad resulta en pleitos. O sea, cuando uno tiene esa actitud hostil hacia algo, alguien o hacia un grupo étnico, bueno, eso te va a llevar a un pleito. Entonces, lo sano sería trabajarlo desde que empieza en la hostilidad que llevamos dentro. Y esa hostilidad se puede manifestar de muchas maneras. Una de ellas es en el enojo. Una persona que ha sido muy herida puede ser una persona tremendamente hostil. Entonces es muy importante que trabaje la fuente. ¿Por qué anda enojado con la vida? ¿Por qué anda enojado con las personas? ¿Por qué está enojado con la mamá? ¿Por qué todo lo que la mamá hace le cae mal? ¿Por qué así la mamá le baja el cielo, le haga la mejor comida, lo atienda como sea? O sea, siempre le queda mal. Hay toda una hostilidad. Hay que ver cómo se trabaja ese enojo, esa hostilidad, para que esa persona pueda alcanzar el fruto del Espíritu, porque mientras tanto va a andar expresando la obra de la carne y va a ser como dicen algunos, como un fosforito, con cualquier cosa echa chispas, con cualquier cosa se enoja, porque está propenso, la enemistad, la hostilidad está ahí. Entonces el pleito es algo que muy rápido surge de cualquier cosa. Es gente que maneja una tolerancia bajísima, bajísima hacia específicamente la persona con la que tiene esa enemistad, esa actitud mental de andar en pleito. Entonces, la enemistad resulta en eso. Voy a hablar de Romanos, voy a leer para ustedes Romanos 1:29, para los que toman nota y que luego lo quieran repasar. Se llenaron de toda clase de perversiones, dice la palabra, pecados, avaricia, odio, envidias, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Sí, esta misma descripción de lo que yo estoy hablando lo amplía el libro de Romanos en el capítulo 1, verso 29, donde usted también lo puede ir a ver. O sea que no es un texto que solo lo encontramos aquí en Gálatas. También está en Romanos y está en otras partes. Y aquí nos lo está refiriendo él mismo Pablo, porque él también escribió Romanos. Luego está la palabra celos. Y está ahí también en el verso 20, en Gálatas 5:20. Celos. Es una palabra que fue usada originalmente con dos significados. El entusiasmo o la pasión por la realización de algo. Sí, o sea que la palabra celos tuvo un origen positivo, si queremos decir. En el griego se refería a una virtud noble. Interesante, ¿no? Era el deseo de copiar aquello que me provocaba admiración. O sea, era admiración y ahora yo quería copiar eso que yo admiraba. Yo quiero, no sé, yo quiero tener no sé, quiero ser tan trabajador como esa persona. Entonces yo ahora estoy esforzándome para emular, para seguir el modelaje de esa persona. Sí, así empezó la palabra celos. Era positiva, era algo bueno que tú querías emular, que tú querías copiar de alguien. Podía ser la forma de vestir o podía ser lo bien que cocinaba, en fin, algo que tú querías aprender de alguien, que era provocado por una admiración, algo positivo. Así nace la palabra. Los celos por sí mismos entonces no son negativos, pero ese énfasis en la admiración, ¿ven? Como si aquí está, hay un énfasis en la admiración que se puede llegar a convertir en celos. Sí, o sea, admiro, admiro, admiro y ¡pum! De un momento a otro ya no es admiración, ya son celos. ¿Sí? Entonces, esta admiración negativa en la cual ya me molesta que esa persona tenga eso y yo no, ya ahora quiero eso que la persona tiene en un sentido negativo, no de admiración. Eh, ese énfasis se convierte en un resentimiento casi porque no tengo eso yo. Sí, qué bonita que es ella, qué pelo tan lindo.
qué bien que cocina, pero qué bien la trata su esposo, pero qué familia tan bonita tiene, ¿sí? Entonces, la admiración, pero que se degenera y se convierte en celos. Interesante, ¿no? Y termina deseando lo que el otro tiene. Ya no es que lo quiero emular, ahora es que yo lo quiero. Sí, ya yo no quiero hacer un trabajo para lograrlo. Ahora quiero que me lo den. Ahora quiero tenerlo yo, sin haber trabajado, sin haber construido, sin haber edificado. Interesante, ¿no? Y si estamos ahí, yo quiero decirte que no estamos hablando de esto para que te sientas mal, ni para que te sientas culpable, porque no es esa la idea. La idea es que lo identifiques y que le pidas a Dios que te sane de esa admiración que se ha convertido en celos en la vida de alguien o en la vida de otra persona que tiene más éxito que tú en cierta o aquella área. A veces ni lo tienes, simplemente que sencillamente quieres lo que el otro tiene. Bueno, está bien quererlo. Tampoco es malo querer algo que alguien tiene. No, eso no es malo. Lo que está indebido en la obra de la carne es ese quererlo a lo feo, a que yo quiero lo que el otro tiene. Yo lo quiero para mí y hay un poco de molestia porque yo no lo tengo, ¿verdad? Pero fíjense que ese celos se degenera todavía en otra palabra más. Vean qué interesante, le estoy hablando como de graditas, ¿no? Se degenera en otra palabra más, que es la palabra envidia. Y a esa sí que hay que tenerle cuidado, mucho cuidado. La palabra envidia está ahí mismo en el verso 20, en Gálatas 5:20, ahí la pueden leer luego. Y es la palabra envidia. Sí, los éxitos de otras personas pueden servir entonces de inspiración o pueden producir amargura. Sí, la envidia ya tiene y va dejando en el paladar amargura. Sí, un filósofo de mucho renombre, Eurípides, la llamó la más grande de las enfermedades entre los seres humanos, la envidia. Trata de quitarle al otro lo bueno que tiene. Trata de quitárselo. Sí, y aquí está como combinadito con celos, ¿no? Porque el celo es parecidito. Solamente que en la envidia a la persona le molesta el bienestar del otro, imagínense. O sea, ya es que no importa si eso que la otra persona tiene, yo lo puedo usar o no lo puedo usar, me molesta que lo tengas. Me molesta que tú lo tengas, aunque yo no lo pueda usar, aunque yo no lo pueda tener, pero me molesta que tú lo tengas. Eso es envidia. Ven qué visceral, qué bajito, qué descompuesto, ¿verdad? Qué mal huele, ¿verdad? El tema de la envidia. Si fuera una herida descompuesta o una cosa que está descompuesta, una comida descompuesta, algo que huele muy mal ya. La envidia entonces no solamente es que me molesta que tengas, es que quiero lo que tienes, sino que además me molesta que tú lo tengas. Muy fuerte. Eh, entonces, no es tanto que quiera las cosas por sí mismas, sino que ya hay unas ganitas de quitárselo al otro. Así yo no lo usé. Algunos países culturalmente aceptan la envidia. O sea, es parte ya de la cultura. Lo hacen, por ejemplo, alguien aplica para un trabajo, bueno, hablan mal de la persona que está aplicando el trabajo, aunque usted ni siquiera va a aplicar para el trabajo, simplemente no quiere que esa persona consiga ese buen trabajo. En Costa Rica se llama serruchar el piso. No sé cómo se llamará en otros países, pero es sencillamente mal. Dios no le gusta eso, pero es que para nada. Imagínese el daño que vamos por la vida haciendo, ¿no? Qué cosa tan horrible. La pesadumbre por el bien del otro. Me siento mal porque el otro está bien. Filipenses 1:15 dice, es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos, por rivalidad, pero otros lo hacen por intenciones puras, dice Pablo en Filipenses. Es cierto que algunos, o sea, que hasta la predicación de Jesucristo, dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:15, hasta la predicación del Evangelio. Dice que algunos la predicaban por celos y por rivalidad, no por predicar a Cristo. Oh, ¿pueden imaginar? Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y la palabra ahí, rivalidad, es envidia, en el griego.
Ahora, claro, aquí tiene que ver todo de nuevo una conexión con el comportamiento, el estudio del comportamiento humano, porque, por ejemplo, una persona muy insegura va a tener la gran tendencia de tener más posibilidades de envidia de otros que una persona que está contenta consigo misma, ¿no? Que ha trabajado su ser interior, que ha trabajado sus sentimientos, que ha trabajado el aceptarse en quién es y qué tiene. Y le puede venir la tentación de querer lo que otro tiene, pero se queda en tentación. No permite que eso germine y que dé un fruto malo. No permite que florezca en el sentido negativo, sino que queda en tentación. Porque tener tentaciones no es lo mismo que tener una obra de la carne. La tentación es tentación. La tentación no ha florecido. La tentación es un pensamiento. Usted le pueden dar la tentación de tener envidia de alguien. Sí, bueno, le puede dar y eso es muy humano. Y con eso tenemos que lidiar todos los días de nuestra vida hasta que Cristo transforme este cuerpo en un cuerpo inmortal. Pero no es lo mismo tener una tentación que incubar estos pensamientos destructivos y dejar que ellos tomen forma y darles un gran espacio en nuestro pensar, en nuestro diario vivir y que de la hostilidad pasemos entonces al celo y del celo a la envidia. Ya ahí estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Y digo esto porque no quiero que confundan la tentación con la obra. Son cosas totalmente diferentes. Las tentaciones siempre las vamos a tener, amigos, y es muy normal, amigas, que en algún momento uno añore algo que alguien tiene, definitivamente. Con la gente que está en los países nórdicos ahorita con tanto frío, les puedo dar envidia a los que estamos en la Florida, ¿no? Pero eso no es envidia a la que yo estoy hablando acá, ¿verdad? Estoy hablando de una envidia que carcome, que hace daño, ¿no? Entonces, viene otra palabra, uy, pesadísima, la palabra ira. También está ahí en el 20. Dice arrebatos de ira. Está traducido en la nueva versión internacional, que es posiblemente la que todos ustedes están leyendo. Y si no, bajen la aplicación para que la puedan tener o mándenme a decir. Y yo con mucho gusto, o alguna de las muchachas aquí que saben de tecnología, les pueden bajar unas Biblias ahí en el chat para que todos tengan la nueva versión internacional en los teléfonos o en los computadores. Este contexto no se refiere a la ira divina, ni a la ira diabólica, sino a la ira del hombre. ¿Okay? Cuando hablamos de ira, estamos hablando de una ira de hombre. Se refiere a eventos violentos e intensos. Si la ira no es enojo, el enojo es un sentimiento, por lo tanto es largo, es prolongado. La ira es intensa y baja rápido. Por eso dice el apóstol, o la traducción moderna dice arrebatos de ira. Son picos de ira que vuelven a bajar. Arrebatos de ira. Se refiere entonces a eventos violentos y cortos, a estallidos y arrebatos del temperamento. No se refiere al enojo, sino a una cólera que arde y muere en el momento. Pero esos segundos de ira destruye una relación, destruye una familia, destruye a un niño por las palabras tan fuertes, tan punzantes, tan cortantes, tan destructivas que pueden salir de un ser humano. Un temperamento completamente explosivo. Se refiere a un estado de locura temporal. Esta definición me encantó. De locura temporal. Vean cómo lo ve la palabra, cómo lo describe el griego. Hay una gran diferencia entonces entre enojo e ira. Los gritos, muchas veces nosotros gritamos, por ejemplo, como para mostrar que estamos con ira y tal vez no estamos, pero pegamos unos alaridos y unos gritos y maltratamos a nuestros hijos. Eh, y es porque tal vez hemos creído que autoridad son gritos, pero la autoridad no son gritos. Pero es que para nada. Y sería muy lindo que empezáramos a practicar la autoridad sin gritos. Inclusive, muchas veces cuando alguien está orando en el tema de guerra espiritual, que es un tema que aquí no hemos trabajado, pero que yo sé que algunos entienden de él, levantan la voz muchísimo hasta que se les va la voz. ¿Y por qué? Porque creemos que la autoridad está en el grito. La autoridad no está en el grito, la autoridad está en la santidad. La autoridad está en quién es el que usted lleva adentro. La autoridad está en la santidad, en su estilo de vida, no está en los gritos. O sea, para nada, no están los gritos. La autoridad es producto de tu relación con Jesús. Eso es lo que da autoridad espiritual. Para que uno pueda orar en el mundo espiritual, la autoridad te la da la relación con Jesús, no los gritos. Y está en la santidad.
en el vivir en obediencia con Dios. Luego está la palabra contiendas, otra obra de la carne, que está también en el 20. En el 20 también está la palabra contiendas. Y Pablo se refiere a la ambición personal que da como un fruto la rivalidad, que resulta en una formación de partidos o de grupos. Entonces, cuando hablamos aquí, en este caso de contiendas, hablamos de grupos. O sea, es una rivalidad que hace que se dividan los grupos. Y esto se da hasta en las familias. Se da también en las congregaciones, se da en las comunidades, se da en las compañías, se da en los lugares laborales, se da y se puede dar entre amigos y amigas también. Y tristemente entre familiares. Sí, que es dividirse en grupos y que haya rivalidad y haya contienda entre ambos grupos. Y esa es una obra de la carne. Si no es eso que por casualidad o que eso es una parte de la humanidad. No, no, no es de la humanidad. Dios no nos hizo para que hiciéramos eso. No es el plan de Dios. Y si no es el plan de Dios, quiere decir que es manejable, que podemos arreglarlo. Es una obra de la carne. Es algo de lo que a Dios no le agrada. Y si Dios nos pide que lo cambiemos es porque es cambiable, es trabajable. Entonces, llegó a significar la lucha por obtener votos para un cargo público, político, en algún momento de la historia. Esta palabra tuvo que ver con política y con cargos públicos. Pero aquí el autor de Gálatas, Pablo, lo está aplicando al diario vivir. El andar haciendo grupitos, argollas, grupos para poner uno contra el otro, para ver quién puede más, quién tiene más, quién es mejor. Yo lo he visto algunas veces en las consejerías que doy, en los chiquillos, en los muchachitos, en los de 20, 18, 19 años, se hacen bully, un grupo contra otro, cositas así. Eh, es una obra de la carne y hay que trabajarla. También lo he visto en muchas familias. Eh, entonces, son cositas que hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. Y con esto de la ira también tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque muchas veces una persona que se llama un sobreviviente, ¿qué es un sobreviviente? Alguien que creció de niño en un ambiente donde no se le dio la seguridad, el amor, el apoyo, el soporte, por las razones que sean en la vida. Entonces le tocó mucho pelear para sobrevivir. Le tocó pelear en el buen sentido, no pelear a golpes, sino pelear de luchar mucho para sobrevivir, para salir adelante. Generalmente las personas que tienen, que han sido sobrevivientes de situaciones, de hogares disfuncionales, etcétera, son personas que a veces cuando hay una discusión, una conversación, un desacuerdo, pelean muy duro con palabras. Pueden ser muy violentos con las palabras. Entonces, si tú eres una persona que viene de un trasfondo muy difícil, tienes que saber que hay posibilidad de que tú tengas una gran tendencia a pelear muy duro, lo cual hace que el conflicto o la desaveniencia que estaba en un nivel, con la forma en cómo tú reaccionas o sobre reaccionas, la lleves a conflicto y eso más bien escale a un conflicto que no tenía por qué escalar. Y si quieres un tip de cómo resolver conflictos en la vida, aunque este no es el tema de hoy, ya que no estamos en psicología, es todo conflicto se tiene que resolver en el nivel donde se comenzó. Si el conflicto escala y se dice una palabra de más que ya rompe y pasa a otro nivel, ya hay muy pocas posibilidades de resolverlo. Todo conflicto se resuelve en el nivel donde se inició. Hay que volver a bajar al nivel donde estaba. Si usted dijo una mala palabra, si usted tiró un vaso, si usted quebró el teléfono, si usted dijo una barbaridad que no debía haberlo dicho nunca, tiene que llevar eso al nivel donde estaba para que se pueda resolver. Luego viene la palabra disensiones. Palabra disensiones. Las palabras disensiones, de nuevo, está también ahí en el 20, Gálatas 5:20. Literalmente significa mantenerse separados. Posiblemente tenga una connotación definitivamente más bien súper negativa. Es mantener a gente completamente separada. Intereses egoístas que producen destrucción en una familia o en una comunidad. Divisiones. Una sociedad donde sus miembros se mantienen separados, donde hay partidos, sectas. Sectas en el sentido de separados completamente, donde ni siquiera se pueden hablar. Es una palabra muy fuerte, muy fuerte. Es cuando
cuando alguien produce que dos hermanos no se vuelvan a hablar nunca más por lo que se dijo, porque comunicó una información que no debía, por ejemplo. O cuando alguien hace algo que es una traición de un nivel tan grande que puede provocar una separación completa, ¿verdad? Entonces, Pablo habla de que muchos se muerden y se despedazan entre sí, lo dice en otro de los libros. Y la palabra como Pablo lo pone en ese libro es como si usted desmembrara el cuerpo, como si usted me jalara este brazo para un lado, este otro brazo para el otro, la cabeza para un lado y las piernas para otro, donde los miembros no tendrán la posibilidad de volverse a juntar nunca más. Nosotros, los creyentes, los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús, debemos de trabajar para que se dé todo lo contrario, para que los miembros del cuerpo estén juntos, estén unidos, para que las familias estén unidas, para que los amigos se reconcilien. Nosotros somos agentes de cambio en esta sociedad, somos agentes de la reconciliación y no podemos participar por ninguna razón en estas obras de la carne que destruyen la sociedad, destruyen los amigos, destruyen la familia, destruyen las relaciones. Esto es un llamado urgente de parte de Dios a nuestra vida. Cierto que hay mucha gente que lo está haciendo. Ok, nosotros somos llamados a reconciliar, a traer paz, a ayudar en la medida en que podamos. Y entonces tenemos que aprender a refrenar y a tener dominio propio y el fruto del Espíritu se manifiesta en nuestra vida para que no hagamos daño a nadie. Lo vamos a hacer siempre, aclaro. Somos humanos, nos vamos a equivocar, vamos a pecar y vamos a cometer errores y vamos a decir lo que no teníamos que decir y vamos a hacerlo, siempre lo vamos a hacer. Pero tratemos de que estemos lo más con nosotros posible. Y todos lo cometemos. Yo lo he cometido. Le he pedido perdón al Señor. Usted pídale perdón a Dios y vuelva a tratar de no hacerlo, de no comentar algo que no debía, de no decir algo a alguien que tal vez le va a hacer sentir mal y que otro dijo. No, sea un agente de reconciliación. Los seguidores de Jesús somos agentes de cambio, agentes de reconciliación en el reino de Dios, en la sociedad, en la familia, en el lugar de trabajo donde Dios te haya puesto. Y dentro de todo esto que estamos hablando, entonces, todas estas cositas que mencioné, podríamos decir que algunas de estas cosas son patrones de socialización. Esto ya es psicología. ¿Qué es un patrón de socialización? Algo que usted aprendió a través de vivir en sociedad. Eso es un patrón de socialización. Algo que usted aprendió en la infancia, usted lo vio y ahora usted grande reproduce el modelo. Así era como papá y mamá manejaban los conflictos. Se gritaban, se tiraban las puertas y los sartenes volaban. O yo los veía y no había conversación en la mesa durante la cena. Nadie le hablaba a nadie. O cuando se enojaban con alguno de los muchachos de los hijos, nos dejaban de hablar 2 o 3 días. Bueno, lo que usted vio de cómo los papás manejaban las diferencias, los conflictos en el hogar, si gritaban, si no gritaban, si tiraban puertas, si no tiraban, si castigaban con dinero, no le doy dinero, sí le doy dinero, todo ese tipo de castigos con el silencio, es posiblemente lo que usted está repitiendo hoy. Es muy posible que usted use el mismo patrón de conflicto que usted vio. Eso se llaman patrones de socialización. Entonces hay muchas obras de la carne que son como reafirmadas, que ya de por sí uno va a luchar con ellas, ¿no? Porque están en la carne, en la naturaleza caída con la que todos nacemos, en el pecado original, que también se llama. Entonces, ya la tenemos. Pero si además tuvimos un patrón de socialización en la infancia que lo reafirmó, por decirlo así, pues entonces mucho más vamos a estar repitiendo esas obras de la carne en nuestro diario vivir. Y lo que es más, ni siquiera vamos a identificar que los tenemos. ¿Por qué? Porque desde niños comimos eso. Entonces, para nosotros, eso es lo apropiado, gritarse cuando uno se pelea. Eso que dicen que todo matrimonio tiene sus pleitos, no, todo matrimonio tiene sus desacuerdos, pero no tienen por qué gritarse, ni ofenderse, ni decirse yo no me hubiera casado contigo, en qué momento me casé, taca, 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 esas cosas que hieren para toda la vida. Y que después podrás pedir perdón, y sí se perdonan, gracias a Dios. Pero que no es necesario llegar ahí. Es mejor guardar silencio unas horas y pedir un espacio y una tregua y resolver. Pero en fin, por lo menos eso es lo que hago yo. Cuando estoy molesta, yo le digo a la otra persona, mira, yo no estoy dispuesta a hablar ahorita. De verdad, este no es un momento sabio para mí hablar.
yo te pido que me des unas horas de tiempo, deja que yo analice, que la sangre me devuelva, la sangre se me devuelva al cerebro porque estoy media tonta. La sangre se me fue al cerebro y no estoy pensando bien, estoy dando un chiste, pero un chiste que es verdad, ¿no? Y eso me va a ayudar a pensar un poquito más claro. Y desde luego después venir a pedir perdón, ¿verdad? Si cometimos un error, si insultamos y lastimamos. Pero piensa en los patrones de socialización. ¿Y qué te parece si te dejo la tarea que me identifiques 3 cosas de cómo se manejaban estos patrones en casa? ¿Qué se hacía papá y mamá cuando se enojaban? ¿Qué hacían? Si tienes tiempo y quieres escribir más, mejor. Te voy a poner 3. Y los escribas para la próxima clase y puedas con humildad decir, de esos 3, ¿cuáles estás repitiendo? ¿Con tus hijos o con tu cónyuge o con tus amigos? ¿Mm? Eso te podría ayudar. Identificar es muy importante en el proceso de cambio. La próxima, herejías. También está la palabra herejías ahí mismo, en el 20 que estamos estudiando. Originalmente no era un término peyorativo, o sea, no era negativo para nada. Era parte de lo que en esa época se usaba. No tenía una connotación herética, no era algo como lo que hoy tiene. Se refería a un grupo, una escuela de filósofos, por ejemplo. Antes los filósofos o los grandes intelectuales de la época pues tenían discípulos, personas que los seguían. Entonces, ¿verdad? Era un grupo de personas que participaban de una misma forma de pensar. Eso cuando era positiva la connotación. Pero el significado, de nuevo, degeneró a través de la historia, ya que el ser humano, en lugar de rechazar o aborrecer el punto del otro, llegó a aborrecer a la persona. Sí, entonces no es que yo no pienso como tú piensas, sino que además no te quiero porque tú piensas como piensas. Sí, entonces ya no solamente se aborreció el punto de vista del otro, que me parece equivocadísimo, sino que ahora aborrezco a la persona por sí mismo. Y eso es totalmente contrario al fruto del espíritu que hablamos, porque la Biblia nos llama a ser benignos, a ser amables con todo el mundo, aún con la gente que nosotros pensamos mal o que sean personas con las que pensemos diferente. La amabilidad es una expresión del fruto, la benignidad, hacer el bien aún a la gente que piensa diferente a usted. Entonces, las herejías vienen de ahí, de un odio hacia el otro, no hacia lo que el otro piensa. O sea, una palabra que degenera en una connotación altamente negativa. Significaba originalmente un grupo que está unido por la misma creencia o conducta. No tenía ninguna connotación negativa. Sin embargo, Pablo se refiere a grupitos que dividían la comunidad en aquella época. Pablo se está refiriendo a la iglesia. Grupos que excluían a los demás. Sí, aquí estamos nosotros y los demás están afuera. ¿Sí? En eso fue degenerando la palabra herejía. Y usted dirá, pero Alexandra, ¿cómo degenera una palabra, el significado? Claro que sí. Las palabras tienen lo que se llama la semántica y el estudio de las palabras, y las palabras degeneran de tiempo en tiempo, van perdiendo su contenido. Miren, yo soy creyente, ustedes saben, ¿no? Y practico la palabra de Dios y trato de vivir la palabra de Dios lo más que puedo. Pero a veces la gente me ha presentado en una reunión y me dice, mira, les quiero presentar a Alexandra, que es una verdadera creyente. Y yo me quedo pensando, miren, le tuvieron que poner un adjetivo a la palabra creyente. Ahora ya no es creyente, ahora es verdadero creyente. Hay que ponerle el adjetivo verdadero. ¿Por qué? Porque ya creyente ha perdido mucho contenido esa palabra. Mucha gente se ha llamado creyente, pero no es seguidora de Jesús en su vida real, pero se llama creyente. Y su vida es totalmente la obra de la carne, en su diario vivir, pero se llaman creyentes. Entonces la palabra ha ido perdiendo su contenido, tanto que hoy se le tienen que poner objetivos a la palabra creyente. Un verdadero creyente, un auténtico creyente, un gran creyente. No, o somos creyentes o no somos, pero la palabra ha degenerado tanto que ahora hay que ponerle objetivos para saber quién es creyente y quién es verdadero creyente. Sí, no sé si me comunico, espero que sí. Bueno, entonces, de la misma forma, digo otras palabras, en la historia de la humanidad han degenerado, han cambiado de significado.
Es como si como las palabras, de hecho, las palabras no tienen sentido. El sentido se lo da el contenido de la palabra. O sea, es como si usted imagínese la palabra vacía y se le llena por dentro con el contenido. Ok, si el contenido desaparece, la palabra queda vacía. Entonces, es más o menos como decir, ellos están bien y todos los demás están mal. Nosotros estamos bien y todos los demás están mal. Sí, eso es la palabra de donde viene la palabra herética. Debemos de aprender a estar en desacuerdos sin dejar por eso de respetar y de ser amables con los demás. Importantísimo. Miren, una de las personas que más les va a ayudar en la vida es la gente que piensa diferente a ustedes, porque ven la vida con otros lentes. Ven en la misma, miren, yo tengo aquí una tacita donde estoy tomando mi té. Ok, la misma taza, una persona la va a ver diferente a mí. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Que el punto de esa persona me va a enriquecer, aunque yo no esté de acuerdo. El oírla me va a enriquecer, me va a ayudar. Yo escucho y pregunto a gente que su práctica y su forma de vivir es diferente a la mía, porque quiero escuchar qué es lo que piensan. O sea, yo puedo aprender aún de la gente que piensa diferente a mí. Y no todo en la vida es acerca de mí. Mire, cuando se forman los directorios en las organizaciones mundiales, generalmente son 5 personas. Y precisamente para eso, para que en la votación, o sean 3, 2. Y no puedan ser 2, 2. Para que hayan puntos de vista diferentes, que vengan de diferentes puntos de vista y enriquezcan las decisiones que se tomen. Borracheras es la próxima obra de la carne. Uy, decimos un montón, ¿verdad? Por ahí, borracheras. Ahí está en el 20, en 5:20 de Gálatas. Léalo y va a ver que yo no estoy inventando. Ahí está la palabra borracheras. Clarita, clarita, pero es que ni traducción necesita. No se trata de un vicio común. Los griegos tomaban mucho vino. Hasta los niños tomaban vino. Sabemos que Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Y el que crea que era jugo de mora está equivocadísimo, era vino. No era jugo de mora, se tomaba vino, solo que la gente lo mezclaba con un poquito de agua en la época, pero era porque había mucha sed, porque no había mucha agua, esa tierra es desértica, entonces la gente tomaba mucho vino, porque era su forma de hidratarse, y sí que le mezclaban un poquito de agua, pero que era vino, amigos y amigas. Lo que Jesús convirtió. El hecho es que, claro, hemos hecho del tomar un vino, por decir un ejemplo, lo hemos llevado a la borrachera. Y en las culturas como la nuestra, donde el nivel de alcoholismo es tan alto y ha traído tantísima destrucción a nuestras familias, lógicamente el alcohol lo relacionamos con algo súper malo. Y tienen razón en nuestra cultura, en algunas de nuestras culturas es así. Trae mucha destrucción porque es un pecado que inclusive ya se aceptó en la sociedad. Por ejemplo, la borrachera. O sea, nadie cree que usted está totalmente perdido porque usted esté borracho. A la gente le puede parecer hasta simpático, ¿verdad? Sin embargo, usted sabe que usted se monta en el carro y usted puede matar a alguien. Y usted sabe que usted se puede matar a usted. Y usted sabe que usted es sumamente irresponsable con su trabajo, con su vida y con su familia. Y usted sabe que se está tomando la plata de la familia. O sea, hay un montón de consecuencias que trae el alcohol. Pero aquí el tema no es tomar un vino. No es deleitarse con un digestivo. No, no. Se está refiriendo a borracheras. ¿Sí? La borrachera es la que habla Pablo. Se refiere a personas que toman tanto que son reducidas a una bestia, dice el griego. O sea, es alguien que toma tanto que su comportamiento es totalmente primario. Efesios 5:18 dice, no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Bueno, y usted dirá, bueno, entonces, ¿qué? ¿El whisky sí? ¿El vodka también? No, 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 no. Lo que pasa es que en ese tiempo solo había vino. No habían creado el whisky ni el vodka, ni el ron, ¿ok? Entonces, no se emborrachen con nada, sería mi traducción actualizada. No se emborrachen con vodka, ni con vino, ni con whisky, ni con nada. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo, dice Efesios 5:18. Está claro, en lugar de ser lleno de alcohol, que seamos llenos del Espíritu Santo.
Y ahora existen todos los casos, desde luego, si usted vive en una comunidad donde tomar un vino podría ser ocasión para que la gente crea que usted no es un creyente, pues no lo tome, por amor a su comunidad. Ahora, si usted lo que quiere es alcanzar la gente que está en París, donde se toma vino, y es lo normal, y hasta los niños toman vino, bueno, pues entonces usted tendrá que aprender a tomar vino, porque en esa cultura se toma el vino y usted es parte de la cultura. Entonces, todo dependiendo de dónde tú vives, de dónde tú estás, tienes que tener consideración de los demás y amor por los demás. Pero definitivamente las borracheras deben quedar fuera de nuestro estilo de vida. ¿Y qué es borrachera? No me voy a meter ahí. Que para uno son 2 y para otro 3 y para otro 5. Allá eso es un problema suyo y de su conciencia. No me voy a meter ahí. Pero sí le aseguro que después de 5 yo no creo que usted, bueno, no mentira. Usted con los numeritos. Y luego, orgías. Uy, la última hora de la carne. Llegamos a la palabra orgías, komai en griego. Está también ahí en el 21. En el 2021. Envidia, borracheras, orgías están en el 2021. Significaba un grupo de amigos que acompañaban el vencedor en los juegos después de su victoria. Si en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Atléticos, los amigos lo acompañaban y celebraban y bailaban, reían y cantaban. Entonces, se refería a una fiesta inicialmente que era de celebración, pero luego degeneró en un desenfreno completo, en un exceso de todo. Entonces, ¿qué es orgía? Es el exceso de cualquier cosa en la vida. Puede ser de chocolate, puede ser de café, puede ser de trabajo, puede ser de ejercicio. Orgía es el exceso de cualquier cosa que vaya contra su salud, contra la salud de su comunidad y que vaya en expresión de cualquier obra de la carne que a Dios no le agrada. Los excesos, el libertinaje. Bueno, y vamos concluyendo con el estudio de hoy. Y para esto tengo que compartirles sobre el último texto que pone Pablo ahí en el 21, la última frase, perdón, y otras cosas parecidas. Dice envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Entonces, cuando dice otras cosas parecidas, se refiere que hay otras cosas más, o sea, que esta no es toda la lista. O sea, ¿y usted qué creía que qué difícil? Bueno, parece que no es toda la lista. Hay otras cosillas por ahí que aparecen en otros lados. Pero estas, por decirlo de alguna manera, son como las dominantes, las que más se ven. Y Pablo dice, les advierto ahora en el 21, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Entonces podría alguien decir, bueno, es que cuando yo era niño, yo conozco el caso de un señor que es alcohólico o era alcohólico. Y cuando él era niño, el papá tenía un negocio de vender licor. Y lo tenía en la parte de atrás de la casa. Estoy hablando hace muchos años, 60, 70 años, que el alcohol se hacía como que en las casas, en los patios. Y el señor vendía alcohol para los señores de la comunidad. Entonces este muchachito era el que le tocaba cuidarlo y qué sé yo, prepararlo, embotellarlo. Entonces de muy niño le daban alcohol. Conozco casos de niños que los papás para que se duerma le ponen alcohol en la leche. Bueno, este muchachito tomó alcohol desde niño. Cuando él llegó a grandes fue un alcohólico y un borracho. O sea, literalmente andaba más borracho que sobrio. Entonces, eh, muchas personas pueden caer en una obra de la carne por la historia del hogar, de la familia, porque lo aprendió niño. Y es muy triste, es sumamente triste. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. ¿Serían tan amables todos de revisar, por favor? María Gabriela, haz tu micrófono. Allá. Gracias. Entonces, es muy importante que nosotros revisemos nuestra historia, pero quiero decirte que no nos podemos justificar con Dios. O sea, no es que uno pueda decir, bueno, es que de niño a mí me dieron alcohol en el chupón. Tienes que lidiar con eso y buscar a Dios como tu salvador personal para que Dios te liberte en Jesucristo.
Tienes que creer que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios que se hizo hombre y vino a morir en la cruz por tus pecados. Y que esa cruz, cuando tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y que murió en la cruz por tus pecados, esa cruz te da a ti el poder para poder dejar de pecar. La cruz nos da el poder para dejar de pecar, amigos. La cruz es la fuente donde nosotros hoy tenemos la autoridad para que cualquiera de esas áreas que estamos repitiendo en nuestra vida sea quitada de nuestra vida y nuestros hijos y nuestra familia no tenga que decir es que yo fui formado en un hogar donde se manejaban los conflictos con iras, para que nuestras descendencias, para que cambiemos la sociedad, para que transformemos, que es para lo que Dios nos llamó, para que seamos luz en las tinieblas, para que seamos sal de la tierra. Tenemos que implementar el poder de la cruz y el poder de la cruz se implementa. Usted trate de obedecer a Dios y usted va a ver al Espíritu de Dios respaldando los esfuerzos que usted haga y va a haber transformación en su vida, en su familia, en su comunidad y entonces verdaderamente seremos seguidores de Jesús y entonces el reino de Dios se estará estableciendo en la tierra. Eso es lo que quiere decir el Padre Nuestro cuando lo oramos. Que venga tu reino. Significa que el reino de Dios se establezca, pero el reino de Dios no se va a establecer solo. El reino de Dios se establece cuando tú le abres el corazón a Dios y le permites a Dios que gobierna en tu vida. Cuando tú sometes tu voluntad a la voluntad de Dios. Cuando tú entiendes que lo que Dios dice es más sabio y te va a traer más bienestar que lo que tú crees y lo que tú opinas. Y ahí vas a empezar a ver una transformación total de Dios en tu vida. Entonces debemos de creer en el sacrificio de la cruz, pero la cruz nos da el poder y la habilidad para no pecar más. Pero es de la cruz de donde sale. No sale de tu educación, ni de manuales, ni de libros, ni de filosofía, ni de nutrición intelectual. Sale de la cruz. Es producto de tu relación con Jesús. No sale ni siquiera de la religión. Usted puede ir a la iglesia todos los domingos y nada pasa en usted. Porque no tienes una relación con Jesucristo. Es una cosa diferente tener religión que tener relación. Usted puede venir a este estudio por un año y que no pase nada en su vida. Porque usted tiene que tener una relación con Jesús, no conmigo, no con Alexandra Zamora, con Jesús. Y yo te invito a que tomes tu bolígrafo, ¿no? Tu lapicero, como le llames, y le pongas a ese lapicerito la sangre de Cristo y que empieces a escribir tu propia historia. Tu historia no la tienen que escribir tus padres, ni tu pasado, ni la cárcel donde estuviste, ni la situación difícil que viviste, ni los maltratos que te hicieron, ni la traición de tu marido, ni la traición de tu amiga, ni la familia que te abandonó, ni la mamá que no quiso tenerte, ni el padre que te maltrató de niño. Tu historia no tiene que ser escrita por tu pasado. Toma tu bolígrafo y llénalo con la tinta de la sangre del cordero y empieza hoy a escribir tu propia historia, pero con la sangre de Jesús. Porque la cruz da poder para dejar de pecar y escribir uno su propia historia.